la prueba, este tiempo de prueba o este tiempo de tribulación, ¿cierto? O más bien de gran tribulación que hemos estudiado. Si no lo has estudiado, por favor, te invito a escuchar los estudios anteriores de los demás pastores, ya los que hemos dado desde el principio. Ahí está en orden, no hemos tratado de saltar nada del consejo del Señor en todos estos capítulos. Bueno, ahí podrás ver, ¿cierto?, que va a haber un tiempo de gran tribulación en esta tierra, que es un evento futuro que aún no ocurre, ya un evento profético. Entonces había algunos que enseñaban que este tiempo ya había pasado, ya había ocurrido esta tribulación, dado que estaban sufriendo persecución estos hermanos, una persecución local, ¿cierto?, de judíos, incluso de cristianos judaizantes que tenían costumbres aún erróneas, mezclaban la ley con el cristianismo. Estos, estos cristianos auténticos estaban siendo perseguidos. Y se les decía que por tanto se habían perdido la venida del Señor. Eso se les enseñaba. Ustedes se perdieron el rapto de la iglesia, perdieron la venida del Señor. Bien, lo que hace Pablo como resumen un poco de esta carta y de este mensaje a Tesalonicenses, si lo podemos ver y si recordamos las semanas y meses anteriores, es destacar muchas cosas positivas de esta iglesia. ¿Ya? Quizás ahí a nosotros en forma práctica, mirarnos al espejo, nosotros, ¿cierto? Cada uno en lo personal, no para mirar a otros, sino hacer una evaluación propia y decir cómo estamos nosotros en relación a esta iglesia. ¿Ya? ¿Qué destaca Pablo de esta iglesia? Pablo destaca en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, dice, ustedes han estado en aflicción, han estado en tribulación, pero mantienen la fe y el amor. ¿Cierto? Destaca eso Pablo. Ustedes mantienen la fe que este es motor, este vehículo fundamental, ¿cierto?, para la vida del cristiano, a través del cual logramos ser hijos, a través del cual logramos la salvación. Y luego comienza una vida también en fe, es decir, en confianza en el Señor. Pablo destaca esto, la fe, pero además que esa fe, el creer en el Señor, el ver las bondades del Señor, estos regalos que el Señor tiene, estos tesoros inmerecidos, impactan en el amor, ¿cierto? En el amor entre nosotros hacia el otro, ¿cierto? Para perdonarnos, para amarnos, para aceptar nuestros errores, ¿ya? Que nadie está exento de eso. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, vuelve a mencionar lo mismo Pablo. Dice, ustedes mantienen la fe y el amor. Vuelve a destacar esta gran cualidad de esta iglesia. Incluso ahí en el versículo, en este versículo 3 de este de este capítulo 1, dice, incluso su amor va en aumento. Su amor va creciendo. Si ustedes continúan en tribulación, continúan en dificultad y su amor abunda. Su amor sigue en crecimiento. Ustedes, y es conocida esta iglesia, ¿cierto? Es conocida esta iglesia, Pablo lo dice en otro lugar de la carta, ustedes son ejemplo para otros. Ustedes son ejemplos para otras iglesias. ¿Ya? Han sido de verdad un testimonio. Llevan poquitas semanas, de hecho lo hemos estudiado. Pablo estuvo como solo un mes ahí en Tesalónica preparando esta iglesia y tuvo que arrancar por la persecución. Aún así, asimilaron bien el evangelio y estos principios. Veamos de inmediato un contraste de esta actitud de esta iglesia que es una aspiración para nosotros, ¿cierto? En contraste a lo que me enseña, por ejemplo, Apocalipsis 2, versículo 4, en el mensaje a las distintas iglesias, ¿cierto? Donde Juan, el Señor a través de Juan entrega este mensaje a las distintas iglesias eh, de la zona, ¿cierto? Que hay varias interpretaciones, si es un periodo de tiempo, si es para una iglesia específica territorial, en fin, de todas formas el Señor destaca, pero también hace críticas a estas iglesias. En el capítulo 2, versículo 4 de Apocalipsis, ¿qué nos dice? Nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Ya? Este mensaje, ¿contra qué iglesia eras? ¿Lo recuerdan? Contra Éfeso, ¿cierto? Éfeso que hoy día nosotros tratemos de ser prácticos, ¿cierto? De vincular, esto parece tan distante. Éfeso existe hoy, sí, Éfeso es hoy día zona de Turquía, ¿cierto? Una zona de Turquía.
que ya es Asia Menor, ya no es Europa. Y le dice, tengo esto en contra de ti. Tú dejaste tu primer amor. Mire qué duro, ¿no? Duro el Señor, y esta crítica es fuerte. Esto que yo enseñé cuando estuve entre vosotros, de que todo esto, todas las normas del Antiguo Testamento, toda la ley se resume en que ames a Dios y ames a tu prójimo, tú no lo estás cumpliendo. Entonces, esto que destacó para los tesalonicenses, en Apocalipsis lo está reprochando para la iglesia de Éfeso. Pero el Señor en su gracia y en su misericordia, ¿qué les termina diciendo en este versículo 4? Pero entonces recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. El Señor le da esta posibilidad, ¿cierto? Recordemos entonces dónde estábamos nosotros cuando el Señor se fijó en nosotros, porque es cierto, el mérito es de Él. No es que nosotros teníamos algo tan especial, no, es su gracia, ¿cierto? Es su presencia, ¿cierto? Es su voluntad. ¿Dónde estabas cuando el Señor te escogió? O cuando tú te enteraste porque te escogió incluso antes de que nacieras. ¿Dónde estabas? ¿Recuerdas ese momento? Porque alguien aquí me puede decir, no, es que yo nací cristiano, ¿cierto? Podemos decir eso, ¿no? Pero no me refiero a eso. Porque sí, yo por ejemplo, yo no digo nací cristiano, pero nací en un ambiente cristiano, mis abuelos eran pastores, ¿cierto? Eran pastores. Pero yo en un momento tomé una decisión por el Señor. ¿Ya? El Señor me confrontó con la vida, me confrontó en una situación, me mostró lo pecador que yo era a los 12 años, y yo le había fallado, y el Señor ahí transformó mi vida. Recuerdo ese momento con claridad, como se los podría relatar en detalle. Entonces, ¿qué pasa? Que el día de hoy, ese amor que teníamos por el otro, por el Señor, por preocuparnos por los hermanos en necesidad, por estar pendiente quizás por el que no parece ser tan perfecto y comete tantos errores, y voy a ir a hablar con este hermano porque lo voy a animar. Parece desanimado, parece decaído. ¿Qué pasó en este tiempo en donde nos devorábamos la palabra y la rayábamos, ¿cierto? La marcábamos, podíamos notita aquí a los márgenes, ¿cierto? ¿Qué pasó con eso? Entonces, es un tiempo Pablo está usando este final de capítulo para autoexaminarnos, ¿ya? Para autoexaminarnos, ¿ya? Porque podemos avanzar, podemos mejorar en nuestra relación con el Señor. Y la idea de esta carta no es juzgarte, no es criticarte, sino es animarte. Si estás en tribulación, persevera, ¿ya? Si estás en dificultad, ten paciencia. Y hay algo aquí interesante, cuando el Señor resume, ama a Dios con todo tu corazón y toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Esta segunda parte, ¿cierto? Hay una cierta como aceptación también de uno, ¿cierto? ¿Cómo puedes amar al prójimo si, por ejemplo, tú no te amas? Y cuando te digo tú, ámate, no te estoy diciendo eres tan bacán, ¿cierto? Que eres tan espectacular que en realidad tienes muchas cualidades para ser amado. No, es aceptar tu condición, decir, soy culpable ante el Señor, en un momento merecía la muerte, Él murió por mis pecados, me hizo una nueva criatura y soy hijo del Señor. Por lo tanto, tengo valor. Yo tengo valor en el Señor. Y sí, el Señor me ha dotado de ciertos dones, de ciertos talentos, de ciertas características que me van a servir para su obra. Pero antes que eso, Él ya me escogió, Él ya me redimió, ¿cierto? Entonces yo tengo un valor para el Señor, yo soy una perla, ¿cierto? Soy un tesoro escondido. Entonces, interesante eso de amarse a uno en el sentido como el Señor nos ve, ¿cierto? Cuando el Señor nos mira, ¿qué es lo que ve en realidad? Ve a Cristo, ¿cierto? Nos ve con sus ojos, nos ve a través de Cristo, que fue quien murió en nuestro lugar. Eh, Y eso yo creo que es importante porque esta acción deja fuera las culpas. Nosotros en un momento fuimos culpables, ¿cierto? Merecimos la muerte. En un momento de nuestra vida en concreto, quizás fuimos malos padres, quizás abandonamos a nuestros hijos, quizás fuimos malos hijos, etcétera. Y, y a veces sentimos culpa por ese pasado, ¿cierto? Puede ser. Pero el Señor lo tomó, lo dejó atrás en la cruz
y nos da un nuevo lugar, en donde ya no somos culpables de nuestros pecados, que el Señor los echó al fondo del mar, sino que ahora disfrutamos de la posición en que el Señor nos ha puesto para vivir una vida, aunque tengamos dificultades, una vida, ¿cierto?, en abundancia, con gozo. ¿Qué nos dice la palabra? El gozo, ¿cuándo debemos tenerlo? ¿Solo en los momentos alegres o buenos? No, ¿cierto? En todo momento. Bueno, eh, un dato interesante que les entrego, ustedes saben que siempre me gusta ver la actualidad en relación a la historia de la iglesia. Éfeso, como dijimos, es un lugar de Turquía, y saben que hoy día en Éfeso, donde Pablo, ¿cierto?, con tanto amor predicó y entregó el mensaje, hoy día el 1% es cristiano. Solo el 1%. El resto, el más del 90%, es musulmán y luego otras religiones. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó ahí? Y a veces eso te desmotiva. ¿Qué pasó ahí? Si era una iglesia que el Señor formó. Bueno, una de las cosas que el Señor nos dice es que perdieron su primer amor, ¿cierto? Pero el Señor tiene su obra ahí. Y gracias a que el Evangelio fue predicado ahí, llegó a Europa, en algún momento llegó al norte de Europa, finalmente llegó a Chile, llegó a América. Y gracias a esos cristianos, a esos primeros cristianos, ¿cierto? Vinieron otros en barco, desembarcaron en Valparaíso y tenemos el Evangelio nosotros. Como, eh, ¿cuál es la palabra? No judíos, ¿cómo se llama en la Biblia? No inconversos, sino gentiles, como gentiles, ¿cierto? Como gentiles. Yo miré de inmediato aquí a los Mateos del curso. Sópleme si necesito alguna. eh, pero ojo que ese 90% de musulmán es engañoso, porque es una religión oficial del Estado, que es uno de los temas que vamos a hablar. Cuando la religión se institucionaliza y se une al Estado, la verdad es que ese 90% es un dato oficial. Como en Chile, ¿cierto? Mucho tiempo, ¿cuántas personas se declaraban católicas? ¿Cierto? 80%, ¿cierto? Como el 80%. De ahí ha venido la secularización, etcétera. Pero de ese 80%, es decir, de esos 12 millones de chilenos, ¿los 12 tenían una relación con el Señor? Que se declaran cristianos, pues, católicos, soy cristiano universal. No. Entonces, hay un tema cuando unimos al Estado, al gobierno, con la iglesia, la religión oficial. ¡Wow! No, eso no sirve. Es una relación personal tuya con el Señor. Y imagínate el privilegio. Un buen ejemplo, Lutero. Lutero ya saliendo de la Edad Media, ¿cierto? Él estaba en las filas de la Iglesia Católica, ¿cierto? En una orden de la Iglesia Católica. Y el Señor lo tocó tan fuertemente con ciertos textos de la palabra que produjo una revolución y un avivamiento en su propia vida, ¿cierto? Y dicen, ¿cierto? Los libros de historia cristiana dicen que él dibujó un círculo alrededor de él y dice, Señor, por favor, enciende todo lo que hay dentro de este círculo. Y partió un movimiento, la reforma en Europa, que fue una explosión, ¿cierto? En donde la palabra volvió a enseñarse, en donde muchos creyeron, en donde en una época de oscuridad espiritual y oscuridad de la palabra, en donde la palabra incluso se enseñaba en otros idiomas para que no se entendiera por la iglesia oficial, ¿cierto?, del Imperio Romano, esto produjo un gran avivamiento, y todos sabemos lo que es la reforma, a través de Lutero, Wycliffe en Inglaterra, ¿cierto? Bueno, Lutero en Alemania, y así, muchos. ¿Qué pasó un siglo después, el año 1700, 1600, 1700, con la iglesia luterana? ¿Sabe lo que ocurrió? Se institucionalizó. Dejaron su primer amor. ¿Qué hicieron? Empezaron a poner sus reglas. No, esta es nuestra estructura, estas son nuestras reglas, este es nuestro reglamento, de aquí no salimos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hicieron? Sacaron el mover del Espíritu Santo. Y el Señor dice, el Señor es respetuoso, bueno, ¿quieren ustedes? ¿Ustedes quieren llevar la iglesia? ¿Ustedes quieren hacer las cosas a su manera? Está bien. Y luego se transformó entonces la iglesia luterana, mucho tiempo, perdonen, pero en una iglesia bastante vacía y muerta. Estoy hablando de la iglesia luterana en Europa, ¿ya? En Chile es distinta la realidad, pero en Europa se produjo esta crisis fuerte porque se institucionalizó. Fueron más importantes las formas que el contenido.
Entonces, si sacamos al Señor del obrar, si sacamos el Espíritu Santo obrando en nuestra iglesia, vamos a tener estos resultados, ¿ya? Estos resultados tristes. Y hoy día podemos ver, en Inglaterra, ordenan pastores homosexuales la iglesia luterana. Entonces, ¿cuántos se desviaron con los siglos de la palabra por haber perdido su primer amor, por haberse institucionalizado, unido con el Estado, porque eso pasó con la iglesia luterana también? Eh, pero estamos hablando de nosotros. ¿Por qué estamos hablando de esto? Hermanos, si ustedes ven que nosotros como iglesia empezamos a privilegiar las formas, si le decimos, no, es que sabe que usted venga con corbata, o si no, no. O sabes que esa forma de hablar me parece que no. O esta forma, si nos preocupamos de la forma, díganos. Porque el Señor lo que quiere es nuestro corazón. Un corazón en amor a Él y en amor al prójimo. Partiendo por eso. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pide el Señor de nosotros? Una vida normal. Vamos a verlo ahora. Que trabajemos, que proveamos a nuestra necesidad de nuestra familia, que confiemos en el Señor durante nuestra vida cristiana y que en la tribulación perseveremos. Eso nos pide el Señor como principales tareas de nuestra vida cristiana. Bueno, el Señor y Pablo lo resumieron, ¿cierto? Somos salvos por la fe, no por las obras, ¿cierto? Para que nadie se gloríe, ¿cierto? Y ojo que también vivimos nuestra vida cristiana por fe, esto es muy importante. El caminar en el Señor también es por fe, no es por obras. La salvación es por obras y la vida cristiana también es por fe. ¿En qué sentido? En el sentido que nuestra vida cristiana que vamos llevando está hecha en confianza en el Señor. Esa es nuestra fe. Nuestra fe no es en algo positivo, ¿cierto? No, me va a ir bien. No tengo fe de que me va a ir bien. No, esto va a resultar positivo, positivo. No, nuestra confianza, nuestra fe es en el Señor Jesucristo. Porque Él, a pesar de la dificultad, a pesar de que la vida, el mundo nos cierre las puertas, a pesar de que nuestros jefes nos exploten, incluso nos acosen, incluso existan malos tratos laborales, incluso ese familiar que siempre se burla del Evangelio, etcétera, nuestra confianza está en el Señor y perseveramos en Él. Si bien es cierto, Pablo nos enseña a tener frutos, ¿cierto? En nuestra vida cristiana. Frutos, ¿cierto? Como obras que son un resultado ya de la fe que ya hemos tenido, ¿cierto? Pero eso no significa que nuestra vida cristiana tiene que continuar siendo por fe, no es por nuestros méritos. La salvación no fue por nuestros méritos, la vida cristiana tampoco es por nuestros méritos. Sigue siendo por fe porque hay un momento, no le ha pasado ese momento, mira, aquí todos estamos sentados, nos miramos bonito, nos vestimos bonito, pero hay está un momento en la semana en que, Señor, ya no doy más. Esta situación, el trabajo, el problema, la escasez, el no tener trabajo, cualquier situación, estás angustiado, estás preocupado, dices, Señor, ¿sabes qué? Y ahí está el Señor con su mano, en amor, abriéndote puertas, puliendo tu fe, ¿cierto? Mejorando tu madurez, ¿cierto? La palabra lo dice, la prueba, ¿qué produce la prueba? Es como el crisol, ¿cierto? Es como que se purifica el oro y le saca las impurezas para que nuestra madurez espiritual sea mejor. Entonces ahí es cuando uno dice, oye, esta prueba tan difícil que pasé, ¿la volvería a pasar? Si decimos no, somos inmaduros. Porque no entendimos que eso tenía un propósito de perfeccionar nuestra fe. El tener este problema, el tener un hijo enfermo, el tener una debilidad como la tenía Pablo, ¿cierto? El tener, el no tener trabajo, etcétera, llámalo, póngale el nombre que quiera. Son pruebas difíciles, sí, pero son necesarias para perfeccionar nuestra fe. Y saben que quizás si no tuviéramos esos momentos no estaríamos aferrados al Señor como estamos ahora. La confianza entonces en Dios es lo que define nuestra forma de vivir, confianza y esperanza. Ya hemos entendido entonces en esta carta que esta iglesia eh, tenía ciertos errores, esta iglesia, ¿cierto? A pesar de que se le destacó, vamos a ver un par de errores que fueron advertidos por Pablo. A Pablo le fueron, como le señalé, mostrado estas cosas que el Señor
no había revelado anteriormente. Un ejemplo, la iglesia. La iglesia, la palabra iglesia y la institución de la iglesia no había sido nunca mencionada en el Antiguo Testamento. ¿Lo leen en algún libro? ¿En algún profeta menciona la iglesia? La iglesia es una creación, ¿cierto? En donde el Señor es la piedra angular. Ni siquiera los profetas del Antiguo Testamento dijeron, porque muchos profetas hablaron de cosas que venían en el futuro, ¿no? Sí, dijeron, Israel, esto te va a pasar si adoras dioses ajenos. Te van a someter, bueno, ¿y qué? Vino Egipto y sometió décadas al pueblo de Israel, etcétera, ¿cierto? Entonces, los profetas hablaban de cosas futuras. ¿Alguno habló de la iglesia? Ninguno, ¿cierto? Entonces, estos conceptos fueron entregados por el Señor, quien funda la iglesia, quien es la piedra angular, a Pablo. Y dice que él va a volver en un momento por esta iglesia. Le dice que esta iglesia no va a pasar por el día del Señor, etcétera. Entonces le revela muchas cosas a Pablo, ¿cierto? Eh, entonces eso nos enseña, por ejemplo, que también en el Antiguo Testamento, como era la salvación también era por fe. La justificación era por la fe. Entonces uno piensa, el Antiguo Testamento, todos los que fueron salvos porque fueron tan perfectos y cumplieron al pie de la letra la ley, los 10 mandamientos y los otros 643 mandamientos que hicieron en el Pentateuco, que uno los podría buscar y son entre 500 y 600, si no mal recuerdo. No, mentira. Ningún hombre cumplió, ni uno solo. Entonces, finalmente, la salvación siempre ha sido, la salvación, y aquí se menciona como justificación, ¿cierto? Somos justos ante Dios y merecemos su salvación por la fe. Moisés, ¿por qué fue hecho salvo? ¿Cierto? ¿De qué se agradó el Señor? ¿De sus obras? ¿De su fe? ¿Abraham? Lo mismo. Entonces, esta novedad, este concepto de la iglesia que no fue ni siquiera nombrado, ni estaba ni siquiera en las mentes de estos profetas, bueno, está aquí y el Señor es la cabeza y está para nosotros y nosotros somos el cuerpo y somos parte de esa iglesia. Vean el privilegio. La piedra angular de la iglesia no es Pedro, como algunos malinterpretan, ¿cierto? Pedro es piedrita, ¿cierto? En griego, ¿cierto? Pero el Señor pero en esta piedra edificaré la iglesia, refiriéndose a sí mismo. ¿Ya? La piedra no es Constantino del año 313 cuando cesó la persecución contra la iglesia como imperio romano. No es Teodosio el 380 cuando dice el cristianismo es la religión oficial universal del imperio. Hay parte de la iglesia católica. Ese no es la piedra angular de la iglesia. La piedra angular es Cristo. Y tiene que estar a los pies de Cristo. Día a día. Esto es una, tal como Pablo nos enseña, el no practicar el pecado diariamente. Pablo también nos enseña, tú que eres cristiano, diariamente tienes que ir a los pies del Señor y entregar tu vida para que el Señor guíe tu vida. Es un acto permanente. Bien, la semana pasada estudiamos cosas bien interesantes en este capítulo que, por ejemplo, el tema de la oración, que ojo que vamos a venir la próxima semana, otro pastor va a enseñar, vamos a tener un tema especial sobre la oración, ¿ya? Luego la siguiente semana vamos a tener la celebración del Día del Padre, ¿ya? Para que ya empiecen a preparar sus tarjetitas, ¿ya? Sofía ahí su dibujo, ¿no? Sus cartitas de amor para sus papitos, ¿ya? Vamos a tener un fin de semana especial entonces, ¿ya? Y luego vamos a empezar el estudio de Primera de Pedro, ya vamos a empezar a estudiar al apóstol Pedro, ¿ya? Pero vamos a tocar la oración, pero en este punto fue interesante también, es interesante en este capítulo 3, que Pablo, como parte diciendo, hermanos, el versículo 1 dice, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue en nosotros, ¿cierto? Qué interesante ver la actitud de Pablo, ¿cierto? En donde Pablo dice, ¿saben qué? Y lo dijo Adrián la semana pasada, oren por nosotros. Pablo que, pensemos en Pablo, Pablo era la persona más preparada para predicar, era doctor en la ley, estudió en los mejores institutos bíblicos de la época, ¿cierto? A los pies de los mejores maestros, pero él no confiaba en su conocimiento, él no confiaba en sus talentos. Y él le dice a la iglesia, oren por nosotros, oren por mí. No depende entonces de sus habilidades ni su conocimiento. Él sabe predicar, ¿cierto? Es un experto en ello,
pero él sabe que depende del Señor, de la oración de la iglesia, ¿ya? Pablo siendo uno de los personajes, yo creo, más influyentes de la historia del cristianismo. Después del Señor, Pablo debe ser estos 2 siglos, ¿cierto? Una de las personas, las cartas paulinas, cómo se han estudiado, ¿cierto? Eh, Más influyente, aún así él tiene claro que su vida, su impacto en el cristianismo y su vida cristiana, el impacto está por la oración de otros. ¿Oran ustedes por sus pastores, hermanos? ¿Por sus líderes? ¿Cierto? Eso es lo que espera, ¿cierto? Una iglesia sana, ¿cierto? Que su congregación ore por sus líderes, ore por sus pastores, no que murmuren contra ellos, no que digan, oye, ¿sabes qué? Esto no me gusta. Esa no es la actitud. ¿Sabes qué? Esto no me cuadra como debe ser. No, orar con un corazón de amor. Por eso está hablando del amor, con un corazón de amor. Orar por nuestros líderes, por quienes nos guían. Hay un dicho que dice, grandes predicadores forman grandes iglesias. ¿Lo han escuchado? ¿Cierto? Es decir, y es verdad, conocemos hoy grandes predicadores en la iglesia actual, ¿cierto? Escuchamos sus podcasts, yo escucho en YouTube sus estudios, etcétera. Y seguramente uno dice, tienen grandes iglesias. Y en cierta forma es verdad, porque ellos proveen el alimento que hay aquí en la palabra, que es lo que nosotros intentamos hacer, eh, proveen el alimento que el Señor tiene a sus ovejas. ¿Ya? Pero también se podría decir al revés. Grandes iglesias forman grandes predicadores. Grandes iglesias forman grandes predicadores. ¿En qué sentido? En el sentido es que la iglesia es la primera que está orando por sus líderes. Es la iglesia la que se junta. Hermanos, a ver, ¿tenemos reunión de oración? ¿O no tenemos? Todavía no tenemos. Sí tenemos harta actividades, ¿sí? Son buenas, son interesantes, ¿cierto? Las mujeres, los hombres. Pero oye, hermano, juntémonos a orar. El jueves no tenemos nada que hacer. Juntémonos las 2 familias a orar, oremos por la iglesia. Les juro que eso tiene un impacto enorme. O si no te puedes juntar, hazlo en tu casa. Pero ora por tus pastores. Porque nos vamos a equivocar. Seguramente en algo que yo ya he dicho me he equivocado. Puede ser, si ustedes lo advirtieron, es probable porque no soy un erudito en la palabra. Pero lo que recibo del Señor, quiero entregarlo con amor a las ovejas porque necesitan ser nutridas. Las ovejas necesitan ser alimentadas. No solo apaleadas, no solo latigadas. Sí, hay que guiarlas a verse y exhortarlas, ¿cierto? Pero yo necesito ser un vehículo del amor de Dios a través de mí hacia las ovejas. Entonces, hermano, la oración por sus pastores y por sus líderes es algo que es muy importante y me encanta como Pablo lo señala en este versículo 1 del capítulo 3, donde dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, ¿cierto? Yo me imagino, y sea así como lo fue en nosotros, dice, ¿no? Así como lo fue en vosotros. Eh, yo me imagino como ríos, así como caudales de agua, ¿cierto? En donde la palabra penetra y es expandida, ¿cierto? Y de hecho hay partes en la Biblia en donde se enseña que la palabra es de esa forma viva, es a veces como sinónimo de agua. Claramente yo creo que tuvo en consideración Pablo Salmos 147:15, en donde, Salmos 147:15, donde dice, Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. ¿Cierto? Y Pablo dice, aquí es la palabra la que transforma, es la oración y la palabra, ¿cierto? Así como nosotros lo experimentamos, dice, y ustedes también lo han experimentado. Entonces, se dan cuenta que Pablo lo que hace es remontarnos a los cristianos y remontar a estos cristianos de Tesalónica, remontarlos al momento en que tuvieron su encuentro con la palabra. Yo recuerdo, la verdad, no sé ustedes, si quieren pueden pensar en ese momento, pero eh, yo recuerdo la primera vez en que escuché al primer pastor, en donde me senté, lo escuché, yo era adolescente, y wow, su mensaje lo entendí así como me dejó impactado. La primera vez que escuché la palabra, ¿cierto? Entendí bueno, que yo era culpable, que merecía, que no era por chuta, no es por mí, no era tan bacán como yo pensaba, que tenía tantas cosas buenas. Era bueno para la pelota, me acuerdo que era buen alumno, era buen hijo. No depende de eso. Nunca vas a alcanzar la meta, el estándar. Sabes que el Señor murió por ti. Tienes esperanza. El Señor va a volver por ti.
Puedes tener gozo en todo este tiempo. Todas esas verdades yo por primera vez las entendí en la predicación de este pastor Patricio Melo, lo quiero decir con nombre y apellido porque es un pastor bautista que fue de gran bendición para mí. Y le entendí, porque no hablaba como de estas cosas místicas, como que nunca se concretan, de esta forma, a veces de este lenguaje tan difícil de decir, ¿cierto? Sino que habló el Evangelio de una forma sencilla y potente. Y yo lo entendí, y ese día yo creo que me enamoré de la palabra. ¿Recuerdan ese día en que ustedes escucharon ese primer mensaje y dijeron, hoy tengo hambre de la palabra gracias a este mensaje, a este pastor? O quizás fue un familiar, no sé, alguien que les compartió por primera vez. ¿Recuerdan ese momento, no? ¿Alguien lo recuerda? ¿Si puede levantar la mano? ¿Nadie lo recuerda? ¿Sí? ¿Cuándo fue en la iglesia a los 18 años con un mensaje? Ya. ¿Hermana? ¿Cuándo fue? Increíble. El Señor usa distintas formas, ¿se dan cuenta? Miren, bueno, mi abuelo que era pastor, me acuerdo él, fue de aquellos tiempos en que predicaban en la calle, ya en que iban al punto de predicación, ¿sí? ¿Saben de eso? ¿Sí? Eh, yo nunca fui pentecostal, porque yo, claro, yo cuando me acerqué al Señor a los 12 13 años, mi primera iglesia fue bautista, pero ellos eran pentecostales, mis abuelos. Y mi tata en una oportunidad predicó la palabra en un lugar en la calle, en un punto con los hermanos, y vio una persona que estaba dentro de una casa en la ventana, mirando con mucha atención y la verdad que un poco cara de hasta desesperación. Y de pronto deja de ver a esta persona, no se ve más, y él continúa su rumbo, porque iban a la iglesia matriz, ¿cierto? En donde entonces tenían que continuar varias cuadras hasta llegar a la iglesia. Pasa que pasaron 15 años y mi tata en una predicación, en una gira misión, no, en una gira en donde visitaba las iglesias, estaba en una iglesia en el sur de Chile, de hecho estaba en una estación de tren esperando volver a Santiago, y se le acerca una persona y le dice, hermano, yo a usted lo conozco. Cuento corto, le dice, yo era una persona que escuché su mensaje, estaba angustiado, tenía ganas de suicidarme, su mensaje, la palabra me impactó, fui a vestirme rápido para alcanzarlo y para estar con ustedes, porque el mensaje me maravilló, me impactó, y cuando salí ya ustedes no estaban. Y los busqué por pasaje y no, nunca los encontró, no los encontró. Pero ahora era un pastor que tenía varias iglesias en el sur de Chile, el Señor había transformado su vida y ahora tenía un ministerio hermoso con la palabra. O sea, el Señor transformó su vida. Entonces, se dan cuenta con el mensaje que fueron a tu casa, con el mensaje de ese pastor. A mí, el mensaje que hizo ese pastor en esa iglesia bautista, cuando yo les he contado, cuando me asaltaron y fui a la iglesia porque me habían asaltado con arma, entonces fui, Señor, no pensé nunca en ti, soy pecador, ni siquiera clamé a ti, escuché ese mensaje, impactó mi vida. Este hermano que escuchó una predicación. Entonces, el Señor usa distintas modalidades para impactarnos. Entonces, de ahí cuando les decimos, si un día decimos nosotros, esta es la forma, y nos salimos de esto, por favor, agárrenos de una oreja, llévenos al pasto. ¿Saben qué? No. Ustedes mismos dijeron que lo importante es la palabra, lo importante es el contenido, pero no las formalidades. No nos transformemos en una institución vacía, ¿cierto? Sin movimiento, no un cuerpo vivo, como ha pasado con muchas denominaciones. Ese es el desafío. Ese es el desafío. ¿En qué momento estamos en nuestro caminar como cuerpo, como iglesia? Bien. Eh, es interesante también cuando continúa este capítulo, ¿cierto? El versículo siguiente, cuando Pablo dice, líbranos de los hombres perversos y malos. Hay un comentarista que dice, porque claro, perverso y malo, ¿de qué te acuerdas? Porque no son cristianos, ¿cierto? Son personas que eventualmente no son cristianos, o son falsos maestros, sí, que intentan mostrarse como cristianos. O es el jefe que hoy que me saca lo peor de mí. Es que no, es que este familiar que siempre se burla del evangelio. Pero Pablo, ¿saben lo que puedo estar recordando? Cuando dice ahí en el versículo 2, seamos librados de los hombres perversos y malos. Quizás del mismo, porque él tiempo antes había sido un hombre malo y perverso, había sido perseguidor de la iglesia. Él había matado cristianos. Él participó del martirio de Esteban en el libro de los Hechos, ¿cierto?
Entonces, cuando tenemos un hombre malo como este, no sé, piensan que escoge a alguien, todos tenemos a alguien que escoger, ¿sí? Todos tenemos a alguien que escoger, un jefe, etc. Hay dos formas de que seamos liberados de ese hombre, ¿no? Una es, por ejemplo, que se muera, ¿cierto? Ahí claramente somos liberados. ¡Ay, que no quiero verlo! Pero Pablo, o sea, Esteban, ¿cierto? El diácono, cristiano, ¿cierto? Felipe, etcétera, pudieron haber dicho en su momento, por favor, líbranos de este hombre Saulo de Tarso, líbranos de este hombre, Pablo, que nos persigue, que nos lleva a los tribunales, que nos castiga. Y el Señor dice, ok, ¿quieren que los libre? Ok, lo convierto. ¿Se dan cuenta? Entonces, los propósitos del Señor a veces son tan distintos a lo que nosotros pensamos y a veces creemos que lo sabemos todo. Entonces, el Señor tiene su forma. Oremos para que el Señor haga su forma, su guía, su camino. Capaz que el Señor convierta a esta persona, a este jefe tan odioso, a este familiar, a este amigo, a este vecino, blasfemo, perseguidor. ¿Mm? Bien, vamos a terminar con la lectura entonces, hermanos. Hemos visto que el Señor ha destacado cosas importantes de esta iglesia, ¿ya? Pero se advierten dos errores, dos cosas que estaban pasando que eran negativas, ¿ya? Las vamos a nombrar. ¿Cuál es la primera? Algunos habían distorsionado este concepto del día del Señor, diciendo que los cristianos ahí ya estaban en la tribulación, que el Señor ya había venido y que ellos se perdieron de esto. Ya están, la tribulación que hoy día están es el día del Señor. Doctrina errada, ¿cierto? Y era algo que estaba pasando, o sea, a pesar de ser una iglesia tan positiva, tan destacada por Pablo, era un error que había que corregir. Y Pablo lo corrige. Ustedes, insisto, escuchen los estudios anteriores si no pudieron venir, ahí está explicado muy bien por los distintos pastores. Y el segundo error que se advierte cuál es, y el que nos corresponde ahora, hermanos que andaban desordenadamente, ¿cierto? Son, y ambos son cristianos. Si se dan cuenta, el versículo 6 dicen, apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. Dice que es un hermano, no es un falso cristiano, no, es parte de la iglesia. Lo mismo estos que estaban enseñando erróneamente de que el Señor ya había venido, también eran hermanos, solo que tenían una mala interpretación de la doctrina. Entonces, hermanos, cada uno de los que estemos acá hoy día, si estás buscando la iglesia perfecta, no la vas a encontrar nunca. Esta iglesia también tiene errores. Todos tenemos errores porque la palabra nos enseña que todos necesitamos del Señor. Entonces, la iglesia perfecta no existe. Y si tú has estado caminando por muchas iglesias buscando en la que realmente sea la perfecta y te sientes, no la vas a encontrar, te vas a defraudar. Entonces, yo te desafío, te animo, quédate en la iglesia que te sientes cómodo, quédate en esa iglesia y no te enfoques en el error del que está cometiendo al lado, en a lo mejor la mala actitud que tuvo esta persona. Enfócate en esto, en lo que te enseña Pablo, en perseverar en la adversidad, en tener paciencia hasta la venida del Señor, en abundar en fe y amor. Preocúpate de eso. Y la iglesia te aseguro que iba a empezar a ser mejor por ti. Pero la iglesia perfecta no la vamos a encontrar nunca. Porque está constituida por hombres imperfectos que necesitamos del Señor. Seguimos necesitando del Señor. De ahí es cuando les digo que nuestro caminar en el Señor hoy día, que ya somos cristianos, también es por fe. Podemos tener frutos de buenas obras. Maravilloso. Podemos nuestros talentos y dones multiplicarse para el servicio de la obra. Tenemos que hacerlo. El Señor nos va a pedir cuenta. Pero nuestra confianza sigue estando en el Señor, no en nuestros méritos. Bien. Entonces, para terminar, hoy día terminemos con esta segunda área de problemáticas de la iglesia, que andaban desordenadamente, y él lo explica. Pablo explica a qué se refiere con andar desordenadamente en este pasaje. Dice,
os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Bien? ¿Escucharon? Entonces, el Señor nos enseña aquí que habían hermanos que andaban desordenadamente. El problema que existía en este momento en Tesalonicenses es que algunos decían, no, si el Señor ya vino, entonces, ¿para qué vamos a trabajar? Otros decían, el Señor va a venir muy pronto, así que, ¿qué sentido tiene que trabajemos? ¿Para qué vamos a proveer a nuestra familia? Mejor que nos mantenga la iglesia, seamos mantenidos mejor. Y eso comenzó a provocar tensión en la iglesia. Algunos decían, ¿cómo si el Señor, cierto, nos va a proveer de un trabajo, nos va a proveer a nuestras necesidades? Debemos continuar nuestra vida cristiana, ¿ya? Recuerdo un tío que él, como venía el Señor, no sé si tienen algún caso, pero estaba en la Universidad en Ingeniería Comercial, estaba estudiando comercial, y el Señor viene y dejó todo. Dejó. Él podría haber terminado su carrera, podría haber sido luz para otros ingenieros, quién sabe. Podría haber llevado el Evangelio quizás a profesionales, no lo sé. Y eso fue hace 30 años atrás, ¿cierto? Y dejó todo. Entonces, fue muy criticada su actitud porque, primero, no pudo seguir proveyendo, él tiene 6 hijos, no pudo proveer a sus hijos, tenía problemas para encontrar trabajo, etcétera. Entonces, tenemos que tener un equilibrio, ¿cierto? Tenemos que tener un equilibrio. Aquí habían personas que no tenían este equilibrio, decían, no, no voy a trabajar, no quiero trabajar. Esa era la actitud. El Señor viene, así que ¿qué sentido tiene? Eh, y como dice el versículo 6, eran hermanos. Y luego dice, pero nosotros, yo Pablo, dice, yo teniendo toda la justificación, el derecho para pedirles a ustedes que me mantengan en la obra, aún así yo no lo hago. ¿Para qué dice? Para darles el ejemplo, ¿cierto? Para que imiten mi ejemplo de cuál es la correcta forma de vivir, la cual no es aprovechándose, ¿cierto?, de la congregación, la cual no es solo abrir las manos para recibir y no para dar, sino que él no iba a ser de tropiezo para nadie. ¿Qué hacía Pablo? Ustedes saben, ¿cierto? Construía tiendas, ¿cierto? Que era uno de los oficios, de hecho, más bajos, él pudiendo ser quizás lo que quisiera, ¿cierto? Profesor en Harvard, lo que quisieran, si él era un gran doctor de la ley. Pero él, de forma humilde, él sustentaba, dice, y trabajaba día y noche con esfuerzo. Él trabajaba. Entonces, dice luego en el versículo 9, dice, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Se entiende el problema? La problemática que existía. Eh, y es esta visión, hermanos, esta visión que siempre hemos criticado como iglesia de esta separación que algunos pretenden tener entre la vida cristiana y la vida real. Como las órdenes religiosas, ¿cierto? Los monjes que, no, yo me voy a contaminar si estoy afuera con ustedes, me contamino porque son pecadores, así que yo me voy a lo alto de la montaña y me meto a un monasterio y ahí me dedico a la oración y me separo del mundo. Error. Error. La vida del cristiano es integral. ¿Cómo vamos a hacer luz si no queremos trabajar? ¿Cómo voy a hacer luz, por ejemplo, si yo soy profesor, ¿ya? ¿Cómo voy a hacer luz para mis alumnos? Hay una alumna ahora, bueno, no voy a contar esa historia, una historia maravillosa, que se convirtió al evangelio, se echó el ramo, supo que yo era cristiano, bueno, es una historia hermosa que otro día les voy a contar, pero la pregunta es, cada uno de nosotros, ¿cómo vamos a hacer luz allá, afuera en el mundo, si creemos que tenemos que estar aquí entre cuatro paredes y nos vamos a contaminar como casi con lepra si estamos afuera?
No es así la vida cristiana es una vida integral, en donde podemos ser luz afuera en nuestros trabajos, para nuestros compañeros de trabajo, de universidad, de colegio, etcétera. Primera de Corintios 10:31 nos dice, sea lo que sea que hagas, o sea, haz cosas, trabaja, sea lo que seas que hagas de obra, de palabra, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, si tú trabajas, ¿es para la gloria del Señor? Claro que sí. ¿Puedes producir algún impacto en alguien, en tu trabajo? A lo mejor vas a sembrar una semilla y no va a germinar en ese momento, pero luego va a venir otro, y va a dar crecimiento en algún momento. Entonces, si trabajamos, es para su gloria. Y aquí lo que está diciendo Pablo es eso. El que no quiere trabajar, no coma. Está diciendo usted, trabaja para que proveas a sus necesidades, proveas a tu familia. Mira, este principio de trabajar diligentemente también está explicado en 1 de Timoteo 5:3 y en 2 de Corintios 8. Brevemente, para que entendamos. 1 de Timoteo 5:3, ¿qué nos dice? ¿Se acuerdan cuando había que honrar a las viudas? Dice, honra a las viudas, pero que en verdad lo son, dice. Cuando dice honra es sostenerlas, ¿cierto? Había que sostenerlas porque ellas no tenían sustento. Entonces, pero dice Pablo, pero a las que en verdad lo son, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dice Pablo ahí? Si ellos tienen familiares, si ellos tienen sus hijos o sus nietos o quien quiera que sea, que ellos sean los que mantengan a estas viudas. Pero si ellas no tienen nadie que los mantenga, entonces que la iglesia pueda sostener a estas viudas y pueda honrarlas. ¿Se dan cuenta? Entonces, si este principio, por ejemplo, lo pone para porque luego dice, y no las que se preocupan de los chismes, ¿cierto? Habla de la que no tengan estas actitudes poco cristianas, a esa sostener. Entonces, si este principio de proveer económicamente es para las viudas, ¿cuánto más, ¿cierto? Para las personas, padres de familia, hijos, ¿cierto? Que no quieren trabajar, ¿cierto? Eso es lo que esto es lo que estaba pasando en esta iglesia, a pesar de ser una gran iglesia. Segunda de Corintios 8 nos dice, y en el contexto, ¿se recuerdan cuando la iglesia de Corinto iba a enviar una ofrenda a la iglesia de Jerusalén porque estaban pasando necesidad? ¿Sí? ¿Recuerdan? Levantando una ofrenda para Jerusalén. ¿Ya? Se levantó una ofrenda para la iglesia de Jerusalén por la necesidad. Si podemos leer, ¿alguien puede leer 2 de Corintios, por favor? Capítulo 8, versículo 3 y 14 ya. Por favor, que la voz que se me apaga. 2 de Corintios 8, 13. Por favor. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Bien. Ustedes han escuchado hoy día, ¿cierto? Estas décadas, de hecho este siglo, el concepto de igualdad, ¿cierto? Se escucha mucho el concepto de igualdad. Igualdad, ¿cómo lo plantea el mundo? No, hay gente que se concentra la riqueza en unos poquitos. Entonces, quitémosle a estos poquitos y entregámosle lo mismo a los demás para que todos tengan la misma riqueza. Algunos plantean así el tipo Robin Hood, robémosle a los ricos y distribuyámoslo entre los pobres. Y eso justifica esta acción, ¿cierto? Este robo. Y porque es un fin bueno, eso es lo que dicen, ¿cierto? Pero aquí, ¿qué nos dice en realidad que el concepto de igualdad no es ese? De que todos vamos a estar iguales. El Evangelio nunca, ni Pablo ni el Señor nunca profetizó, nunca afirmó que se iba a acabar la pobreza. Nunca lo dijo. No es una aspiración del Evangelio esa. La pobreza, el Señor vino a la pobreza espiritual. A eso vino. Pero aquí, si concretamos este concepto de la igualdad, ¿qué nos dice aquí Pablo? Nos dice, la igualdad en realidad es, si tú tienes más abundancia, si tú tienes un poco más, anda y comparte con el hermano que está en escasez. No es que todos tengan exactamente la misma riqueza, no es un tema necesariamente económico, porque te dice, porque a lo mejor tu necesidad puede ser suplida por él. Claro, si voy donde mi hermano, ese hermano te quiero visitar. Y en esta iglesia lo hacemos.
En esta iglesia tenemos una canasta de amor en donde hermanos han sido bendecidos anónimamente por la iglesia porque han estado en estado de necesidad. Y se ha ido a sus casas y el Señor ha tenido misericordia de ellos a través de la iglesia. Pero a lo mejor, si yo voy y tengo una necesidad, a lo mejor el hermano me comparte una necesidad espiritual y también suple mi propia necesidad, que no necesariamente es económica. Esa es igualdad. El retroalimentarnos en el Señor y en nuestras necesidades y ser sensibles unos a otros. No este concepto político o de la Revolución Francesa, ¿cierto? Igualdad, así que cortemos la cabeza de los líderes del régimen antiguo. No. A pesar de que la iglesia no fue llamada a esto, pero también la iglesia tiene un rol en la necesidad de lo social, ¿cierto? En ir en ayuda en el que está necesitado, partiendo por los propios cristianos. Bien, como les dije, Pablo dice, yo incluso pudiendo exigirles a ustedes la mantención, no lo hice, y no porque no tenga el derecho, sino para darnos un ejemplo de cómo debes proceder. Recordemos, si leemos el libro de Corintios, en Corintios Pablo rechazó la ofrenda de los corintios. La rechazó. Y aquí en Tesalónica también la rechaza, teniendo él derecho, porque él, pensemos, Pablo era una persona que el lunes, estaba caminando en una calle, en un camino polvoriento hacia Éfeso. Estaba ahí 4 días, dormía donde podía, comía lo que le daban. De ahí se iba a otra ciudad 5 días en un animal. Y así es una persona que día tras día vivía del evangelio y estaba preocupado de las ovejas día por día. Y él, aún así, él rechazaba esta mantención. Decía, yo no quiero ser gravoso para usted, no quiero comer pan en balde. ¿Qué significa eso de comer pan en balde? Es, no quiero aprovecharme de la obra. No hizo uso de ese derecho. A veces sí lo hizo, pero muchas veces no. Si ustedes se dan cuenta en la palabra, Dios siempre llama y usa a quien está ejerciendo una labor, un trabajo. Cuando el Señor llamó a Moisés, él estaba pastoreando las ovejas de su suegro, estaba trabajando. No estaba ahí sentado místico esperando, separado, ¿cierto? No, no quiero contaminarme con nadie. Señor, revélame. No, él estaba cumpliendo y estaba haciendo luz seguramente para otros pastores que cuidaban ovejas. David, ¿qué estaba haciendo? Estaba él pastoreando sus ovejas y protegiéndolos de los animales, ¿cierto? De los leones, etc. Pedro, ¿qué estaba haciendo cuando el Señor le llamó? Él estaba ejerciendo su oficio. ¿Cuál era su oficio? Ser pescador, ¿cierto? Y recordemos, yo lo voy a plantear en un estudio que tenemos de Primera de Pedro, pero recuerde que tiene que ver con esto. Cuando el Señor le dice, cuando Pedro estuvo toda una tarde pescando, toda una tarde, y llega el Señor y le dice, ¿sabes qué? Echa la red al lado izquierdo. ¿Y qué hace? ¿Cuál es la actitud de Pedro? Pablo, dije, perdón, Pedro. Pedro le dice, Señor, lo voy a parafrasear, pero si ustedes lo leen, Señor, mira, yo sé que tú eres el maestro, pero de esto no me enseñes a mí. O sea, yo, si algo que sí sé hacer, quizás lo único que sé hacer es ser pescador. Soy pescador hace años. Y de esto no me enseñes tú, Señor. O sea, la verdad hemos estado toda la tarde y no pescamos nada. Y el Señor le tuvo que insistir. Pedro, anda y tira la red al otro lado. Ah, ya que eres el maestro, ya. Tira la red y no podían sacar la red de tantos peces. Y él se arrodilla ante el Señor y dice, Señor, ni siquiera soy digno de que estés ante mi presencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchas veces nosotros somos así. El Señor dice, oye, hijo mío, haz esto. Esto es lo que te conviene. Reintenta esto. Te guía acá. Y tú, Señor, yo estoy a cargo de mi vida. O sea, no me vengas tú a... ¿Te dan cuenta? A veces tenemos una actitud como esa de Pablo, como tan orgullosa, como que creemos que en realidad nosotros... Y eso produce el ocio. Nos dice aquí los versículos que siguen. Eso produce el ocio, el tiempo para chismes, para comentarios, para visitar hermanos, para hablar de otros hermanos. Y eso carcome la iglesia, eso destruye la iglesia. Y eso le está criticando fuertemente Pablo acá. Spurgeon, en un libro que se llama Carta a sus alumnos, ustedes han escuchado, ¿cierto? Spurgeon, un gran predicador. Había un hermano, en estas cartas él lo relata, de su iglesia que le dice, ¿sabes qué, pastor? Puse un negocio, no me resultó. Puse este trabajo y
sabes que no me resulta, y así lo he hecho una y otra vez. Quizás lo que yo creo que el Señor no me está dando ningún trabajo para que yo viva del Evangelio y me dedique solo al Evangelio y así yo pueda sostenerme del Evangelio. La respuesta literal de Spurgeon, Spurgeon que uno lo escucha suavecito, con consejos tan espirituales, le dice, ¿cómo el Señor va a querer que un inútil entre en sus filas? Una persona que es un inútil en cualquier otra área de su vida. O sea, claramente había un error de concepto de este hermano, ¿cierto? Lo mismo que está pasando aquí en Tesalonicenses. Mejor no trabajo y vivo del Evangelio. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué no podemos provocar un impacto en con nuestras profesiones? Si tenemos acceso a nuestros colegas, a nuestros jefes, a las personas con quienes nos relacionamos, ¿por qué no les podemos entregar el Evangelio a ellos? ¿Acaso hacemos una separación, no? Si yo soy cristiano en la iglesia nomás o cuando estoy en reunión, ahí yo me dedico a trabajar. ¿Acaso no es una vida integral en donde podemos ser luz para el mundo como el Señor nos pide? Es una linda lección para todos. Es una enseñanza para mí primeramente y para yo creo que para cada uno de nosotros. Entonces, eso era vivir desordenadamente, dice Pablo, y ahí lo concreta. Personas que no quieren trabajar, viven desordenadamente, produce ocio, produce chismes, produce comentarios, divide a la iglesia, etcétera. Claro, porque cuando tú estás trabajando, no hay tiempo para otras cosas. Hay tiempo para tener una relación con el Señor, con tu familia, la iglesia, pero no hay tiempo para, oye, juntémonos a tomar once, vamos el domingo después de almuerzo, no tengo nada que hacer. Oye, el café del día de los hombres que estaba helado, ¿qué está siempre tan helado el café? Oye, pero los queques ya no están tan ricos. Oh, ¿se dan cuenta? El ocio te da la oportunidad para criticar. No es lo que el Señor quiere. Sean trabajadores. Bien. Evaluémonos, hermanos. Evaluemos lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Si nuestras vidas están en orden, no en desorden. ¿Estás proveyendo para tu familia? ¿Estás trabajando? Eh, y cuando me refiero a un trabajo, no solo me refiero, oye, eres de título profesor y vas a hacer clases a la facultad. No, a lo mejor no tienes ese trabajo, a lo mejor estás sin trabajo, estás desempleado, pero tienes un rol en tu casa, ¿cierto? Si quedas desempleado, buscas la forma de proveer. Tienes un rol como mujer, a lo mejor no eres profesora, no tiene una gran profesión, pero ustedes saben lo que es ser dueña de casa, que es demandante, no son 8 horas como nosotros en la oficina, a veces son 12, a veces son 16 horas, y eres diligente en tu trabajo. ¿Cómo se resuelve finalmente esta situación? Por Pablo, dice, a los tales, dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, lo vuelve a decir en el versículo 11, no trabajando en nada, sino entreteniéndose o entrometiéndose en lo ajeno. Entreteniéndose, dice el Señor. Entonces, claro, como no trabajan, tienen ocio, tienen mucho tiempo, ¿cuál es el paso siguiente? Se entrometen en lo ajeno. Oye, ¿por qué ese hermano y la relación que tiene con su esposa no te parece raro? Oye, ¿se dan cuenta? El tiempo debemos redimirlo bien. No debemos utilizarlo para ello, porque si estamos de una forma, nos vamos a entrometer en la vida de los otros y el Señor quiere que estemos en nuestra propia vida, que tenemos suficiente ya con nuestros propios errores, cada día fallamos, nos desanimamos, queremos buscar al Señor, entonces ya tenemos suficiente con nuestra propia vida. Dice, a los tales, dice, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces, ojo, hermano, esto no es una, ¿cómo podríamos decir? Una opinión de Pablo, es un mandato del Señor, es un mandato. Trabajen para comer. Dice, a los tales mandamos y exhortamos, es un mandato y una exhortación. Trabajen sosegadamente. ¿Y qué es trabajar sosegadamente? ¿Qué significa? Calladito, ¿cierto? Calladito, trabaje y provee. Y a lo mejor es luz donde está. Y coman, dice, su propio pan. Pero mira la linda actitud de Pablo y del Señor, porque esto no es una crítica para esos hermanos.
A lo mejor están en ese error, pero el Señor quiere igual rescatarlos. Dice el versículo 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Entonces, Pablo podría decir, oye, y a estos hermanos, échelos de la iglesia, porque son hermanos, estamos claros, ya vimos que eran hermanos auténticos, pero tienen estas problemáticas. No, ustedes ya pierden de vista esto, pero ustedes sigan haciendo el bien. Ustedes saben, hermano, a veces hacer el bien cansa, a veces hacer el bien agota, pero Pablo y el Señor nos dicen, continúen, sigan haciendo el bien, enfóquense en eso, perseveren, sean pacientes. Y ser pacientes es tener una actitud activa, ¿cierto?, de perseverancia. Dice 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis como enemigo, sino amonestadle como hermano. Entonces, ¿cuál es la consecuencia si esta persona está, un hermano está en esta situación y no obedece a lo que Pablo está enseñando? Dice, a este señaladlo y no os juntéis con él. No dice Pablo de qué forma señalarlo, ¿eh? No lo aclara, no sé si es como no, apúntalo o júntate con él y dile. Podría ser, ¿ah? Porque la otra palabra, si vemos otros versículos y los coordinamos, entre hablar por detrás de él, es mejor ir, hermano, estás en esta situación, y no me refiero a la persona que está cesante, ¿eh? Por si acaso no lo dije nunca, pero hay personas que no pueden, hoy día la situación actual está súper complicada en nuestra sociedad, y hay gente que quiere trabajar, pero no puede. ¿Por qué no encuentras trabajo? Porque la situación económica está súper dificultosa. Aquí se refiere a uno, no, yo no quiero trabajar y quiero ser mantenido por la hora, ¿ya? Pudiendo buscar trabajo, pudiendo trabajar, pero tiene una actitud de no querer, no porque esté cesante o porque no pueda encontrar trabajo. Muchas veces han existido hermanos que han tenido meses y años de cesantía y no es lo que quieren, y están angustiados y quieren proveer a su familia, ese es su corazón. Pablo no se refiere a ese hermano, se refiere al pan en balde, al que se quiere aprovechar, solo recibir y no dar. Dice, señaladlo y no juntéis con él para que se avergüence. En términos concretos, siendo súper concreto, ¿qué es lo que está diciendo? No lo invité a almorzar el domingo. No lo invité a tomar once a tu casa. A una persona así. ¿Por qué le estás haciendo un daño? Dice, no te juntes con él. No os juntéis con él. ¿Y para qué? Para que se avergüence. Hermanos, si como iglesia nosotros estuviéramos, por ejemplo, fomentando una situación así, no estamos permitiendo que un hermano se dé cuenta del error en que se está cometiendo. Y uno perpetúa, si nosotros, por ejemplo, perpetuamos que una persona sea de esa manera, estamos impidiendo que el Señor obre en esa persona, estamos impidiendo que esa persona vea las consecuencias de su actuar. Y como aquí dice, para que se avergüence. O sea, la idea es, hermano, ¿sabes qué? Este camino te va a llevar a la perdición. Te amamos, cambia esta forma, que no sea una práctica permanente, y enfócate en trabajar y en proveer, vivir una vida normal, pero con esperanza. Siempre Pablo dice eso, pero con esperanza, porque el Señor va a venir en un momento y nos va a librar de toda esta adversidad. Pero vive una vida normal, trabaja, sé luz. Es fuerte lo que dice Pablo acá, y él dice que es un mandato. Es fuerte. Dice para que se avergüence. Pero mira la gracia y el amor, dice, pero más no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. O sea, finalmente todo esto, el propósito sigue siendo el amor. El propósito, el corazón de Pablo, porque a mí me tocó este texto hoy día, es fuerte, me tocó y no lo puedo eludir, ¿cierto? Si tú te sientes identificado, no soy yo, ¿cierto? Lo que dijo Adrián la semana pasada, es el Señor. Ya, yo creo que nadie busca pensar en otro, sino uno piensa en sí mismo, ¿cierto? Pero bueno, finalmente es el Señor el que nos amonesta. Pero tocó un pasaje duro, es complicado. Pero qué hermoso el corazón del Señor, y de Pablo dice, amonestarle como hermano. Hermano, ¿estás en esto? Corrige tu acción. Te amo, eres mi hermano. Pero esto está impactando negativamente en la congregación. Hay personas que trabajan, que se esfuerzan, que proveen a su familia con dificultad. Yo conozco personas que tienen dos trabajos. Y al ver tu actitud,
la verdad es que produce algo. Y eso queremos evitar, que tú seas dañado, ¿cierto? Si eso fuese de esa manera. Entonces, mira cómo termina diciendo el 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Qué dice Pablo? El Señor sea con todos vosotros. No excluye a este hermano que no quería trabajar en el ejemplo, ¿cierto? No lo excluye. Dice, el Señor de paz sea con todos vosotros. Es un mensaje de gracia finalmente, un mensaje de amor. ¿Se dan cuenta? Para rescatar al que a lo mejor se está desviando. Es un hermano. Y termina diciendo, las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. ¿Cierto? Al final esto es como decir, Pablo dijo, al final, pásenme la pluma, al que le estaba dictando la carta, pásame la pluma, yo la voy a terminar. Dado que estaban hablando que había otra carta de Pablo que decía que el Señor ya había venido y el día del Señor ya había ocurrido, dice, pásamela, yo firmo mis cartas. Y él terminó su carta. ¿Y qué dice Pablo? Lo que él escribe a propia mano. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Si se dan cuenta, después de todo esto, de esta amonestación, de esta exhortación, de advertir estos problemas en esta iglesia, a pesar de que era una gran iglesia, Pablo termina, la gracia sea con vosotros. Tal como empezó esta segunda carta. ¿Qué dice en el versículo 2 del capítulo 1? Gracia y paz a todos vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo empezó Primera de Tesalonicenses? Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros. Hermanos, finalmente, lo más importante, finalmente se trata de la gracia del Señor, de entender en perspectiva en qué lugar estamos parados. Gracia al principio y al final. Es decir, que es gracia este regalo inmerecido de la salvación del Señor. Nunca perdamos esto de perspectiva, porque esto nos va a dar humildad, nos va a dar perspectiva de dónde estamos, de que no podemos enjuiciar al otro, sino solo amarlo y exhortarlo, aun cuando tenemos una responsabilidad de hacerlo, ¿cierto? Pero todo es en amor y en gracia, porque es un regalo que es no merecido, que el Señor nos ha dado de su salvación. ¿Ya? Oremos. Gracias, Padre, te damos, Señor, por este mensaje, Señor, que la verdad podemos terminar esta carta de esta iglesia maravillosa, Señor, que en pocas semanas se levantó y mostró de tu amor, Señor, y de la fe en ti, Padre. Sin perjuicio de ello tuvo estos, porque son humanos, Señor, estas imperfecciones que fueron corregidas por Pablo, Señor. La verdad es que todo esto no queremos estudiarlo ni escucharlo por solo tener conocimiento, Señor, sino la verdad queremos que tú exhortes nuestra vida, Padre. Nos has enseñado a tener, primero nos enseñaste doctrina en este libro, pero luego de inmediato una vida práctica. Y de esa misma forma, Padre, queremos que tú nos enseñes en nuestra vida, en la práctica, qué es lo que tú deseas que ordenemos en nuestra vida, qué es lo que tú quieres que hagamos, Señor, para ya entendiendo que somos salvos por tu gracia, por fe, y que vivimos por fe en confianza en ti. Queremos cada día, Señor, por el bien de nosotros mismos, tener cada vez más tu carácter, Señor, cada día más entender tu amor, entender a veces tu exhortación y tu corrección porque es necesaria para nuestra vida, Señor, y para poder madurar como cristianos, Señor. Y te pedimos tomar así esta palabra, Señor, en lo que quieras exhortarnos, Señor. Ayúdanos a irnos con una meditación en nuestro corazón, a meditar en la semana en esto, a tener más hambre de la palabra, Señor, como estos cristianos. Padre, y especialmente te queremos pedir no perder el primer amor, Señor, que un día conocimos y que un día tuvimos, Padre. Y que si quizás lo hemos extraviado, queremos esmerarnos, Señor, en recuperar ese amor por ti, Señor. Por ti, por el prójimo. Sé que eso puede provocar un gran impacto no solo en nuestra iglesia, sino en el mundo, Señor. En nuestras comunidades, Señor. En nuestros trabajos. En todos los lugares donde nos desenvolvemos, Señor. Danos más de ti, Señor. Más de tu amor.
Gracias por este regalo inmerecido de tu salvación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a tener un tiempo para cantar una última alabanza y también para recibir la ofrenda, ¿sí? También como un tiempo de, siempre lo decimos, de adoración. También una forma de adorar al Señor, de honrarlo, ¿cierto? El poder dar lo que el Señor haya puesto en tu corazón para las necesidades de la iglesia. No sé si alguien me puede ayudar. Pancho, no sé si hay alguien que nos pueda colaborar con los chicos. Hola. Sí, 1, 2, 3, ahí sí. Bueno, los invito a ponerse de pie para que cantemos la última alabanza. ¿Está funcionando? ¿Prenden? Aló, Ahí sí, vamos. Vamos a cantar esta canción que habla de que no hay nadie como el Señor en nuestras vidas, a pesar de los problemas, las dificultades, a pesar de todo lo que nos pueda frustrar. Al estar en la presencia del Señor siempre somos restaurados, siempre hay paz en nuestra vida y todo este caos, toda esta tormenta se transforma en bendición para nosotros.
toda mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. ¿Ya la pasamos? ¿Sí? ¿Se puede que pasar a los chicos? ¿Todavía no pasa? Pasen la ofrenda entonces. Un poquito de... Mientras pasa la ofrenda a los chicos. Rápidamente, ¿algún aviso para la semana de alguna actividad? Para que lo den, yo lo replico por acá al audio. Esta semana no hay reunión de mujeres. ¿Alguna otra actividad que haya que anunciar? ¿Nada? Esta semana no nos toca. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Si quieren tener un tiempo de oración, ya en grupitos pueden orar específicamente por sus peticiones y ya quedamos para que tengan una buena tarde, un lindo domingo y una bendecida semana. ¿Ya? Señor los bendiga.